SQL Server Mobile. SQL Server Mobile es una base de datos construida o diseñada especialmente para dispositivos pequeños. Es una base de datos compacta y de gran variedad de funciones. Esta base de datos tiene la particularidad que permite sincronizaciones directas o replicación de datos directos contra SQL Server. También por medio de lo que explicamos en este curso, por medio de protocolos o servicios web, podemos también establecer conectividad con otras bases de datos o DBC y compartir información con estas. Esta base de datos se puede instalar en celulares con Windows Mobile o PDAs con el mismo sistema operativo. Entonces esperamos que esta pequeña introducción a SQL Server Mobile les aporte los conocimientos necesarios para empezar a trabajar con esta base de datos. Entonces, si tenemos el servidor de SQL Server, pues damos crear una nueva base de datos y él nos va a pedir el servidor donde está SQL Server. Si no lo tenemos, podemos utilizar una base de datos de plantilla y le damos crear, adicionar conexión. Esa base de datos plantilla viene en el material del curso. Entonces le damos en mi computador SQL Server, browse, la buscamos. La base de datos es con extensión SDF, la adicionamos, hacemos una prueba de conexión, un test connect, está correcto y ok. Aquí ya tenemos la base de datos, podemos ver las tablas que tiene. Esta base de datos yo las entrego sin ninguna de estas tablas, solamente con las tablas pues, básicas de prueba. Para crear una nueva tabla se le da aquí clic derecho con el botón del mouse, se le da Create Table y empieza la creación de la base de datos. Esta base de datos se puede copiar por a la PDA por medio del ActiveSym. Entonces la tabla se llama primera, bueno, una tabla de clientes. Entonces la columna sería código y lo mismo. Vea los tipos de datos que tiene: varcha, genetext. Este es un campo estilo para gran capacidad pues de imagen. Entonces coloquémoslo small in monomeric. Nombre, nombre, Nevarchar de 100 y teléfono, teléfono. Coloquémoslo también Varchar porque pues la gente quiera meter ahí varios teléfonos. Correo. Entonces, esta es la manera como se crea una base de datos, una tabla en SQL Server Mobile. Le damos OK y listo, ya tenemos nuestra tabla con la que podemos trabajar. Y a esta tabla se le pueden insertar datos. Démosle Open, clic derecho y le damos un Open. Entonces aquí la tabla, el sistema de ventana, le puedo meter código 1, nombre Víctor Viera, teléfono y correo. Listo. Entonces esta sería la forma de, de, de introducir datos. También podemos dar clic derecho y hacer un query, muy parecido a como se trabaja con SQL Server. Entonces clientes, adiciono, puedo tener varias tablas relacionadas si quiero, en este caso no. Selecciono los campos a los que le voy a hacer la consulta y saco la consulta. Efectivamente está allí. Si tengo varias tablas, entonces doy clic derecho, adicionar tabla y selecciono esta tabla y selecciono esta otra. Digamos que vamos a hacer un así. Seleccionamos todos o solamente los campos que vamos a necesitar. Veamos una consulta. En este caso se haría como un tipo de producto cartesiano.
Es simplemente para efectos de demostración. Está Víctor Viera, se repite las veces que exista un color. Para editar el esquema de una tabla se le dice, bueno, tenemos la base de datos seleccionada actualmente, cerrémosla y editemos el esquema de la tabla. Para cambiar la estructura de la base de datos se le dice editar esquema y puedo cambiar aquí la longitud. ¿Sí? Hay campos como tipo numérico que están fijos, escala y precisión. Hay otros que los puedo cambiar. Voy a cambiar la escala. Sí, le puedo cambiar aquí, tamaño 9. Aquí también puedo cambiar la longitud. Puedo borrar este campo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, varias cosas que pueden hacer relacionadas con la tabla. También puedo decir con clic derecho formar un drop table, o la puedo simplemente abrir. Estos cambios quedan en la base de datos prueba que está aquí en Excel. Entonces a continuación miremos cómo sería la forma para pasarlos al dispositivo móvil. Esta base de datos que tenemos aquí se puede pasar de dos formas: por código, haciendo un programita con .NET Framework, o se puede pasar directamente con ayuda del ActiveSync. Entonces a continuación vamos a ver cómo pasar la base de datos SDF a la PDA. Con la base de datos, con la base de datos en el lugar que necesitamos en el disco duro, abrimos el ActiveSync y damos Explore. Entonces aquí debe estar conectado el dispositivo móvil. Aquí estamos en los archivos del dispositivo móvil y la podemos colocar en cualquiera de los directorios. Entonces vamos a entrar a Windows e instalémosla en Program Files y podemos crear un directorio para la base de datos. Podemos crear un directorio que se llame, aquí estamos trabajando prueba. Antes de copiar la base de datos debemos terminar la conexión aquí estamos borrando la conexión, no la base de datos. Debemos de borrar la conexión para que no se nos presente error en el momento de copiar la base de datos. Copiamos la base de datos y la llevamos a la PDA. Entonces ahí empieza el proceso. Listo. Esta es la forma manual. Digamos que la forma más demorada de hacer este proceso. Simplemente se cierra la conexión acá, se abre el hotsin y se copia del disco duro, se copia a la memoria de la PDA o al dispositivo móvil celular. Si observamos en el dispositivo móvil, la base de datos ya debe estar aquí en Program Files. Prueba el directorio que creamos y aquí está la base de datos. Desde la PDA también podemos abrir la base de datos con el sistema para ver entonces aquí le damos ejecutar. Mire, ahí está la consulta. Desde la PDA también podemos hacer lo mismo que hacemos desde .NET. Abrir la base de datos en Grid, ¿sí? Y tenemos también un Query Analyzer. Obviamente pues es mucho más cómodo trabajar desde una estación de trabajo o desde el servidor. Muchas gracias.